Hola y bienvenidos a este video. Continuando con la serie de fundamentos de cálculo diferencial, abordaremos en este tutorial la primera parte del tema límites trigonométricos. Para entender mejor los procedimientos iniciamos con el concepto básico y es recordar que la variable x corresponde al valor de un ángulo determinado. Teniendo esto en cuenta, en este caso se pide determinar qué valor toma la función seno de x cuando x tiende a 0. Debes saber que el seno de 0 es igual a 0. Así que cuando x tiende a 0, el límite de la función es igual a 0, y eso se puede evidenciar al observar la gráfica de la función seno de x. Esta es la gráfica seno de x, y puedes observar que cuando x tiende a tomar el valor de 0, el valor para y tiende a ser igual también a 0. Veamos este otro ejemplo. Se pide determinar el límite de seno de 2x cuando x tiende a 0. Si en la expresión dada reemplazamos x por 0 y se halla el producto de este valor por 2, se obtiene que también es igual a 0. Y el seno de 0 es igual a 0. Contrastemos con la gráfica de la función seno de 2x. Puedes observar que cuando x tiende a tomar el valor de 0, el valor para y tiende a ser igual a 0. Una vez se tiene claridad en este aspecto, pasamos a ver esta norma que debes tener en cuenta para hallar límites trigonométricos que tienen esta estructura. Si el límite del seno de una constante por x se divide entre la constante por x y la variable x tiende a 0, el resultado es siempre igual a 1. Así que, si tenemos que hallar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, este es igual a 1. La constante que tiene x como coeficiente es 1, pero que por notación no es necesario escribir. De tal forma que si se tiene la expresión seno de 2x sobre 2x y se pide determinar el límite cuando x tiende a 0, este igualmente es equivalente a 1, pues tiene la misma estructura que describe la norma. Si el caso es que se pide hallar el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre x, puedes ver que no se reduce a 1, dado que el coeficiente de x en el numerador es 5 y el del denominador 1. Faltaría entonces multiplicar a x en el denominador por 5, y una vez así la expresión se reduce a la unidad, como indica la norma. Sin embargo, al multiplicar el denominador por 5, debe hacerse lo mismo con el numerador para no alterar la función. Usualmente se escribe aquí, antecediendo a toda la expresión, de tal forma que al reducir límite de seno de 5x sobre 5x, cuando x tiende a 0, es igual a 1, que se multiplica por el 5 que se escribió antes de la expresión para no descompensar la expresión. El producto final es igual a 5. Así que el límite de seno de 5x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 5. Eso se puede comprobar al mirar el resultado obtenido en la gráfica de la función seno de 5x sobre x. Puedes apreciar que cuando x tiende a 0, por derecha o por izquierda, el valor de y es cada vez más cercano a 5. Veamos este otro ejemplo. Se pide hallar el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de 8x sobre 2x. Siguiendo el procedimiento del anterior ejercicio, para igualar la constante y reducir así toda la expresión a 1. En este caso, debe multiplicarse 2x por 4. Así que se reduce toda la expresión a 1. Pero recuerda que si se multiplicó el denominador por 4, debe hacerse lo mismo en el numerador. De modo que tendríamos 4 por 1, 4, que multiplicó a toda la expresión, y la expresión límite de seno de 8x sobre 8x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Obviamente el producto es igual a 4. Eso se puede confirmar observando la gráfica de la función seno de 8x sobre 2x.
Nota que cuando x tiende a 0, y tiende a 4. Otra forma de verlo más simple y fácil es dividiendo los coeficientes y el resultado es el límite de la función. En este primer ejemplo, 1 sobre 1 es igual a 1. 2 sobre 2 es igual a 1. 5 sobre 1 es igual a 5. Y 8 sobre 2 es igual a 4. Es mucho más sencillo, como puedes ver. Veamos estos ejemplos. Se pide hallar los límites cuando x tiende a 0 de las funciones seno de 9x sobre 3x, seno de 3x sobre 5x y seno de 6x sobre 2x. Podemos ver que en el primer caso el límite es igual a 3, pues 9 sobre 3 es igual a 3. En el segundo caso el límite es igual a 3 quintos. Y por último, en la tercera expresión el límite es 3, dado que 6 sobre 2 es igual a 3. Miremos la comprobación siguiendo el método enseñado por los profesores en los colegios, que es el mismo con el que explicamos este tipo de ejercicios. En el primer ejemplo, multiplicamos el denominador por 3 para que quedara igual a 9x, y así poder reducir la expresión a 1, de acuerdo con la regla. Como se multiplicó el denominador por 3, debemos hacerlo también con el numerador para no descompensar la expresión. Al momento de quedar la expresión inicial reducida a 1, se multiplicó por el 3 que quedó por fuera y el resultado es 3. En el segundo caso, para igualar el denominador a 3x, la expresión 5x se debe multiplicar por 3 quintos. 5 por 3 quintos es igual a 3. Pero este 3 quintos debe multiplicar al numerador también. Así que al quedar la función o la expresión inicial reducida a 1, esta se multiplica por 3 quintos, lo que es igual a este último. Y en el tercer caso, se multiplica 2x por 3, para que el denominador quede 6x. Reduciendo la expresión inicial a 1, que al multiplicarse por el 3 que se debe multiplicar el numerador, para no descomponer la fracción, da como resultado final 3. Ahora veamos este caso. Se pide hallar el límite de 4x sobre seno de 2x cuando x tiende a 0. ¿Recuerdas que cuando se tiene una expresión como esta, donde el límite de seno de una constante por x sobre la constante o la misma constante por x, cuando x tiende a 0 es igual a 1? Y que hemos aplicado para responder ejercicios que tienen esta estructura, pues tiene la misma equivalencia cuando los términos están invertidos. Es decir, cuando se tiene que el límite de una constante por x dividida entre el seno de la misma constante por x, cuando x tiende a 0, esta es igual a 1. En conclusión, estas dos fórmulas son iguales y por lo tanto se puede entonces simplificar de la misma forma. Así que para este caso lo único que debe hacerse es dividir 4 entre 2 para hallar el límite. 4 sobre 2 es igual a 2. Si se quiere, se puede seguir el procedimiento para este caso, que es este. Te lo explicamos. Para que el valor del ángulo quede igual, tanto en el numerador como en el denominador, y poder así aplicar la fórmula genérica, debe multiplicarse el 4x del numerador por un medio. Así se obtendrá 2x. Es importante indicar aquí que la expresión donde aparece la razón, aquí donde el ángulo está acompañado por la razón trigonométrica, nunca se puede operar, no se debe operar. Debe hacerse con la expresión que en este caso es 4x, y que como ya se indicó, se multiplicó por un medio. Pero recuerda que también se multiplica el denominador por un medio, quedando este dividiendo en el denominador a la unidad. Recuerda que debe haber un 1 en el denominador para que la expresión no se anule, de tal forma que al reducir la expresión dada a la unidad, se multiplica por este 1, lo que da 1, y se divide entre un medio. Y esta razón es igual a 2. Otras personas prefieren factorizar el numerador de esta forma, y enviando el 2 a anteceder la expresión.
y como esta expresión queda igual a 1, se multiplica por 2, lo que es igual a 2. Pero de todas maneras, es mucho más fácil dividir los coeficientes de x y ya. Veamos este último ejemplo. Se pide hallar el límite de 5x sobre el seno de 3x cuando x tiende a 0. Así que operamos 5 sobre 3 y tenemos la respuesta, 5 tercios. Si se hace por el procedimiento más largo, pues sabemos que al 5 del numerador debemos multiplicarlo por 3 quintos para obtener 3 e igualar así el denominador con el numerador. Una vez el numerador y el denominador tienen el mismo coeficiente de x, se reduce a la unidad. Pero recuerda que el denominador se multiplicó también por 3 quintos, que va a dividir la unidad resultante anteriormente, lo que da como resultado 5 tercios. De todas formas, resulta más fácil reducir los coeficientes. Si no es necesario utilizar el procedimiento más largo, digamos ya en la universidad, cuando se debe determinar el resultado final, se puede obviar todo este procedimiento. De lo contrario, si estás todavía en una parte muy básica de formación, debes aplicarlo. En un próximo video continuaremos con otros ejercicios sobre límites trigonométricos. Esperamos que esta explicación te haya sido de utilidad y hayas despejado dudas respecto al tema de límites trigonométricos. Si quieres saber más sobre nuestros servicios, escríbenos al email forplunonline2019@gmail.com. De igual forma, síguenos por redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que se te notifiquen nuevos contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión.